Bueno, y ahora yo ya tengo aquí el valor de C2. Este valor de C2 yo tengo que reemplazarlo en mi ecuación del perfil de temperaturas, que en este caso sería T es igual a menos la energía generada sobre 4K R cuadrado más, y el valor de C2 que me dio, que sería este de aquí, T1 más energía generada sobre 4K por R1 al cuadrado. Y ahora sí, voy a ponerlo de una manera más chiquita para que sea más bonito. Sería energía generada. Sí, energía generada, 4K, multiplicada por R1 al cuadrado menos R, le estoy sacando factor común por si acaso, más la temperatura 1. Y esa sería mi perfil de temperaturas. Ahora yo necesito encontrar cuál es esa temperatura 1 para poder tener toda la expresión. Y eso lo hacemos con el plástico, la capa externa del alambre. Entonces continuemos. Nueva diapositiva. Ya. Ahora sí. Lo mismo que hice para todo lo anterior, yo tengo que hacerlo para el plástico. Lo mismo que hice para el alambre, lo hago para el plástico. ¿Ok? O sea, escribir la ecuación diferencial y poner las dos condiciones de frontera. En este caso, el plástico no va a generar calor. Por tanto, mi ecuación diferencial se va a reducir y me quedaría D a dr multiplicada por R, dt a dr, y acá iría el término de la generación de calor dividido para acá. Pero como no hay, es 0. Y como es en estado estacionario, también es 0. Entonces simplemente la expresión de la ecuación diferencial me quedaría así. ¿Y cuáles van a ser mis condiciones de frontera? La condición de frontera que yo tengo en este punto y en el punto exterior. En el punto interno, la condición de frontera es que la temperatura evaluada en el radio 1 es igual a T1, el cual no conozco. Y la condición de frontera en el punto exterior sería justamente la de convección. ¿Y cómo yo voy a plantear eso? Yo necesito la ecuación de conducción igualarla con la ecuación de convección. ¿Ok? Entonces voy a tener menos K por dt a dr. Ese dt a dr yo lo tengo que evaluar en el radio 2, porque estoy hablando de la condición de frontera acá, en este punto. Y eso va a ser igual a la convección que yo voy a tener justamente con el aire, que en este caso va a ser H. Y acá yo lo que pongo siempre, siempre, siempre la temperatura mayor. En este caso, la temperatura mayor va a ser la que está en T2. ¿Por qué? Porque mi calor se está desplazando desde adentro hacia afuera. Es decir, que la temperatura va a ir disminuyendo conforme sale el calor. Eso significa que la temperatura aquí va a ser mayor que la temperatura acá. ¿Ok? Entonces, menos T infinito. Y esa sería la expresión para mis dos condiciones de frontera. Ahora, algo que yo les había dicho la ayudantía pasada era que vean si el signo estaba bien. ¿Ok? ¿Cómo nosotros sabíamos si el signo estaba bien? Lo que tenemos que tomar en cuenta es la dirección del flujo y mi sistema de coordenadas.
un ejemplo que yo les pongo para este sistema alambre plástico. En este caso en particular, el calor sale del centro y va hacia afuera. ¿Ok? Y si yo pongo esto como si fuera un sistema de coordenadas, ¿sí? Yo sé que va a ser positivo para acá y para acá. Entonces, si yo evalúo el radio, va a ser positivo hacia acá, positivo. Eso significa que R1 en este punto va a ser menor que R2 en este punto de acá. Pero, la temperatura aquí, temperatura 1, y la temperatura acá van a ser diferentes. Aquí R1 es menor que R2, pero la temperatura acá es mayor. Cuando yo tengo estos signos así, mayor y menor acá, yo tengo que considerar el signo menos en la ecuación de conducción. ¿Ok? Puede darse el caso que yo tenga que mi generación de calor se dé desde afuera. Si se da desde afuera, entonces el flujo va a ir así, el flujo de calor. Y el radio igualmente va a ir hacia afuera. Entonces yo voy a tener R1 aquí, R2 aquí. Acá voy a tener mi temperatura 1 y acá voy a tener mi temperatura 2. En este caso, T1 va a ser menor que T2 y R1 va a ser menor que T2. Cuando yo tengo que los dos son menores, ahí le mocho el signo menos a la ecuación de conducción. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta de eso? No. Bueno. Ahora, ya les estoy explicando ahorita por qué es que va este signo menos y cómo lo pueden tomar. Aquí en la ecuación de convección, siempre, siempre, siempre ustedes van a poner de este lado la temperatura mayor. Puede ser T infinito menos T2 o puede ser T2 menos T infinito. ¿Cómo yo puedo saber cuál es cuál? Simplemente viendo la dirección del calor. En este caso, el calor va hacia afuera. Mi temperatura 2, como les dije, es mayor que la temperatura que está en infinito. ¿Ok? Y por eso lo puse primero. Ahora, continuemos con el ejercicio. Aquí yo tengo mi condición de frontera 1 y mi condición de frontera 2. Yo con estas condiciones, yo puedo resolver ahora sí la ecuación diferencial y encontrar las constantes. Vamos a hacerlo en otro lugar. Una nueva diapositiva. Ok, ahora, mi ecuación diferencial me había salido justamente de ADR multiplicada por R de T ADR igual a 0. Eso es lo que me había salido. Y asimismo, yo tengo que integrarla. Un ratito. Ya, tengo que sacar la integral aquí y la integral de este lado. Me quedaría lo que está dentro de T a dr. Y esto es igual a C1, porque la integral de 0 es una constante. Ahora yo tengo que mandar a dividir SR de T a dr. Me quedaría C1 dividido para R. Y si yo integro este lado con este lado, me va a quedar dt, perdón, ya no me quedaría dt. Ya me quedaría t es igual a C1 es constante, sale de la integral, y la integral de 1 sobre R es logaritmo natural de R, más C2. Y este sería el perfil de temperaturas para el sistema de plástico. ¿Ok? Ahora,
lo que yo debo de hacer aquí es encontrar C1. Como yo ya tengo mis ecuaciones diferenciales ya planteadas, lo único que necesito es, en este caso, evaluar la condición de frontera de convección, en la cual habíamos quedado, déjenme ver, habíamos quedado que era esta. Entonces, nosotros vamos a tener aquí menos K dt a dr evaluado en R2 va a ser igual a H multiplicado por T2 menos T infinito. Una vez que yo tenga ya esa condición de frontera, la reemplazo en la ecuación de aquí, porque yo tengo dt a dr. Entonces simplemente sería menos K, y como ustedes pueden ver, dt a dr es igual a C1 sobre R. Entonces simplemente reemplazo aquí C1 dividido para R2, porque lo estoy evaluando. Y eso sería igual a H multiplicada por T2 menos T infinito. Ahora, ese T2 yo también lo puedo evaluar. Simplemente le pongo el 2 aquí y el 2 acá. Y entonces, en mi ecuación diferencial yo obtendría menos K por C1 dividido para R2 es igual a H, y aquí sería C1 logaritmo natural de R2 más C2 menos temperatura infinita. ¿Ok? Ahora, yo aquí, yo tengo que despejar, tengo que despejar C2. Puedo encontrar C2. ¿Cómo yo encuentro C2? Evaluándolo ahora en T1. T1 sería C1 logaritmo natural de R1 más C2. Entonces, si yo despejo C2 de esta ecuación de aquí, me quedaría C2 es igual a T1 menos C1 por el logaritmo natural de R1. Y eso es lo que yo voy a reemplazar de este lado ahora. Menos K por C1 sobre R2 sería igual a H multiplicado por C1, sí, C1, logaritmo natural de R2 más T1 menos C1 por logaritmo natural de R1 menos la temperatura infinita. Y ahora lo único que tengo que hacer es despejar C1 y ponerlo en función de todo lo demás. Entonces me quedaría menos K por C1 sobre R2 es igual a H. Voy a mandar a dividir el H, ¿ya? Para ya tenerlo del otro lado. Espérenme un ratito. Ahora, iba a mandar H del otro lado. Entonces tenemos menos K sobre H. Y esto va a ser igual a C1. Voy a sacar de una vez el factor común. Y me quedaría logaritmo natural de R2 sobre R1. Más la temperatura 1 menos la temperatura en el infinito. Y ahora lo que tengo que hacer es despejar C1. Déjenme sacar esto. Ya. Y abrir una nueva.
Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Teníamos menos K por C1 sobre H por R2 es igual a C1 logaritmo natural de R2 sobre R1 más la temperatura 1 menos la temperatura en el infinito. Me parece que era así. Déjenme verificar. Ah, no puede ser. Y sí. Ahora vamos a mandar la expresión del C1 al otro lado. Entonces sería menos K C1 sobre H R2 menos C1 logaritmo natural de R2, perdón, sobre R1 es igual a la temperatura 2 menos la temperatura en el infinito. Creo que no era temperatura 2, déjenme verificar. No, es temperatura 1. Entonces, C1. Ahora sí, despejemos C1. C1, bueno, menos C1 le voy a poner. Aquí tengo que multiplicar K sobre H R2 más logaritmo natural de R2 sobre R1. Y esto va a ser igual a T1 menos T infinito. Vamos a cambiarle el signo y pasarlo a dividir. Entonces C1 me quedaría T infinito menos T1 sobre K sobre H R2 más logaritmo natural de R2 sobre R1. Y ahora sí, una vez que yo ya tengo eso, lo que debo de hacer es reemplazar en el perfil de temperaturas que yo ya hallé. ¿Ok? Y entonces, recordando que mi perfil de temperaturas era justamente T es igual a C1 logaritmo natural de R1 más C2, y yo ya tengo C2. C2 era T1 menos C1 logaritmo natural de R1. Ahora sí, lo único que yo tengo que hacer es reemplazar ese C1 ahí. Entonces C2 me va a quedar T1 menos toda esa expresión de ahí, infinito menos T1 sobre K HR2 más logaritmo natural de R2 sobre R1. Y eso multiplicado por el logaritmo natural de R1. Ya, esa es mi expresión de C2. Ahora yo ese C2 lo tengo que reemplazar arriba y también tengo que reemplazar C1. Como ustedes se podrán dar cuenta, para simplificar las cosas, yo aquí voy a tener esta expresión. Y en C2 también tengo esa expresión. ¿Ok? Entonces simplemente lo que voy a hacer es sacar un factor común ahí para poder reducir todo. Ya. Y entonces simplemente me va a quedar así. Voy a ponerlo primero en términos de C1, ¿ok? T va a ser igual a C1 logaritmo natural de R1 más, y el valor de C2 que era T1, perdón, aquí ya no va R1, ojo.
T1 menos C1 logaritmo natural de R1. Y ahí lo que yo voy a tener es entonces T es igual a C1 logaritmo natural de R sobre R1 más C1. Aquí saqué el factor común C1. Y de esta manera, la expresión general para el perfil de temperaturas, en el caso del plástico, me quedaría igual a T infinito menos T1 sobre K sobre HR2 más logaritmo natural de R2 sobre R1 multiplicado por el logaritmo natural de R sobre R1 más T1. ¿Ok? Y esa ya sería mi ecuación del perfil de temperaturas, con la que yo podría evaluar todo lo que es correspondiente al plástico. En antes yo saqué la del alambre. ¿Ok? Ahora, una vez teniendo ya mis dos expresiones, yo tengo que darme cuenta de que justamente el calor que se conduce a través del alambre y a través de la cobertura de plástico va a ser exactamente el mismo. Es decir, que si yo tengo aquí mi alambre y acá yo tengo la cobertura de plástico, el calor que se va a transferir de aquí y de acá va a ser exactamente igual. ¿Ok? Ahora, ese calor yo lo puedo tomar como si fueran condiciones de frontera. Es decir, menos K, en este caso va a ser K del alambre, del diferencial de temperatura respecto a R, evaluado en R1, va a ser igual a menos K del diferencial de temperatura respecto a R, este K va a ser del plástico, evaluado en R1. ¿Ok? Y estos serían los dos calores que yo voy a igualar para este ejercicio. Aquí, justamente aquí, tengo que evaluar las derivadas. ¿Y cómo me habían quedado las derivadas? Para, en este caso, la primera que era, déjenme ver, no, este no. Aquí está. La derivada que me había quedado aquí es la de energía generada, en este caso, que es toda esta expresión de aquí. Entonces, vamos a escribir esta expresión nuevamente acá. Sería dt a dr. Este es el caso del alambre. Ya, va a ser igual a menos energía generada sobre 2K por R. Si no me equivoco, déjenme verificar. Sí, porque aquí mando a dividir este R y me va a quedar multiplicado por R. Y la otra, que sería justamente la que está aquí, C1 dividido para R. Ahora, yo ya tengo el valor de C1, y entonces lo único que tendría que hacer es reemplazarlo y dividirlo para R. La otra sería dt a dr. Este sería del plástico.
Y eso va a ser igual a temperatura infinita menos temperatura 1 sobre el K del plástico sobre HR más logaritmo natural de R2 sobre R1 y eso multiplicado por 1 sobre R1. 1 sobre R, perdón. Y esas serían las dos ecuaciones que yo debo igualar en esta expresión de acá. ¿Ok? Y ambas tengo que evaluarlas en R1. ¿Por qué? Porque justamente aquí están evaluadas en R1. Entonces yo tengo donde esté todos los R, yo tengo que escribir aquí R1. Ahora sí, ¿cómo me va a quedar esto? Me va a quedar que menos la energía generada sobre 2K por R1 va a ser igual a temperatura infinita menos T1 sobre Kp sobre HR más logaritmo natural de R2 sobre R1. 1 sobre R1. Y ahora sí, ya tengo todos mis datos para poder encontrar recién T1. Este ejercicio sí fue bastante largo. Ahora, si yo esta ecuación la sustituyo los valores, ya me quedaría justamente que si despejo, a ver, si despejo T1, a ver, me va a quedar menos energía generada al cuadrado, perdón, 2K por R1 al cuadrado, y esto multiplicado por Kp sobre HR más el logaritmo de R2 sobre R1 menos T infinito, y eso sería igual a menos T1. Ya, si le tacho el signo aquí, se tacha el signo acá, y se tacha el signo acá. ¿Ok? Y ahí me quedaría positivo todo. Entonces, ahora yo tengo que reemplazar esos valores. T1 me quedaría igual a... Ya, haciendo el cálculo, nos da 255.57. 58. 58 grados Celsius. Y esa sería la temperatura que está justamente entre el alambre y entre el plástico. ¿Ok? Ahora, lo que adicional a eso me pide el ejercicio es determine las temperaturas en el centro, en el centro del alambre y en la interfaz. Ok. En la interfaz de alambre capa ya la encontramos. Esa va a ser T1 prácticamente. Y para encontrar la otra temperatura que me piden, que es la que está en el centro, yo tengo que utilizar la ecuación diferencial justamente del alambre, que sería esta de aquí. Entonces, si nosotros reemplazamos esos datos, justamente aquí este R va a valer 0. Nos va a quedar que la temperatura cuando R vale 0 va a ser igual a 256.18 grados Celsius. Y esa sería la finalización del ejercicio. Voy a continuar con el siguiente.
Este me tomó bastante tiempo.